Regios, 15 minutos nos quedan hasta las 8 de la noche y darle paso a la continuidad del 88.7 bien fmlatribu.com con Deja Vu Match. Si no me equivoco, me confirman desde el otro lado del vidrio. Agradezco la complicidad de siempre y damos apertura al espacio de Luciano Cordon, docente, activista y director del Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura, quien se apersonó a los estudios de FM La Tribu. Compañero, ¿cómo está? Acá espectacular, la verdad, espectacular, que lo dijeron varias veces el domingo en diferentes instancias como una descripción de algo. Bueno, así estábamos. Acá estamos, muy bien, decían desde el escenario Violeta, celebrándose. Profe, vamos a ir, le quiero dar espacio, así que voy a achicar este pequeño intercambio más lúdico que hacemos, porque decidió ponerle un título a esta columna, como hace habitualmente, que es una especie de invitación para quedarse a escuchar, que es Guachos. Guachos. Desarrolle, sí. Maestro. Vamos a desarrollar. Fue doble. Además de también un poquito de bronca, y uno dice que guacho. Pero yendo a los guachos, el sentimiento y en realidad el por qué se llama hoy Guachos la columna, es con guachos como huérfanos, ¿no? Y bueno, y por otro lado es una palabra bien argentina, ¿no? Es lo de el guacho, ¿no? De ser guacho. Por ahí hoy no se usa tanto y se usa más como otro tipo de palabra, sí, ¿no? Como claro, como huérfano o algo que guacho, que pillo, que claro. Hay una generación que ya malo. Ya no enlaza guacho con huérfano. Exactamente. Y bueno, y es una semana ahí de guachés, ¿no? De orfandad, porque bueno, hoy la columna un poquitito lo vamos a hacer rápido, pero se la queremos dedicar, y por eso nos sentimos guachos en definitiva, a Miriam Kurganov de Gorban, ¿no? Sí. A Miriam Kita Gorban, nutricionista, docente, militante, referente indiscutida de la soberanía alimentaria, participó como representante de Argentina en el 1996 en la FOAM, donde se abrazó el concepto de soberanía alimentaria que planteó la Vía Campesina. La verdad que increíble. Fundadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Caliza, en la Facultad de Medicina de la UBA. Formó a cantidad de generaciones, ¿sí?, de profesionales, en definitiva, de nutrición, con una mirada crítica sobre el sistema alimentario. Hoy mucho de lo que charlamos en permacultura en Argentina, o en agroecología, o en cualquier cosa que tenga que ver con el bien vivir, el buen comer y el ambiente, y bueno, tenemos algo que le debemos un poquito, en el buen sentido, ¿no? A Miriam, ¿no? La red Caliza, por otro lado, las cátedras libres de soberanía alimentaria, ya suman en todo el país más de 70 espacios. Están en un montón de universidades de todo el territorio. Realmente es una construcción increíble, aparte de ser una vieja loca increíble, sí, ¿no? Que es una pérdida tremenda, y que no solo formó profesionales, ¿no? Formó una banda de activistas militantes, ahí tenemos uno de los hilitos en los que vamos a charlar ahora, y la verdad que nada, nos sentimos guachos, sí, huérfanos sin Miriam, ¿no? Alguien que era una genia para preguntarle, para consultar, para escucharla, para preguntarle de cualquier cosa. No quiero ser autorreferencial, como pasa cuando se muere alguien así, pero nada, cantidad de cosas, por eso uno se siente guacho o huérfano, porque es alguien al que se va a extrañar, ¿no? Sí, sumo segundos nada más, una referente también para aprender sobre estos temas, para conocer las novedades, muy generosa siempre con el colectivo La Tribu, saliendo a cualquier hora para contarnos cuáles eran las novedades, tomando nota nosotros y nosotras acá, así que también el recuerdo de ella y el abrazo grande a la familia, a los amigos y a los compañeros de militancia que la están recordando con un amor enorme. A Marquito Gilardi, que era, como él se dice, un hijo putativo, y bueno, 94 pirulines que valieron cada segundo. Total. Así que nada, se agradece, gracias Miriam, la verdad, siempre, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó el domingo, no? Y bueno, no, una de las pocas cosas, el contexto solo no alcanza, a veces hay que meter un gol, a veces no, para ganar un partido hay que meter un gol, por lo menos. Y bueno, una de las pocas cosas que tiene hoy el mundo violeta es como, bueno, el carisma, ¿no? Los carismáticos. Entonces alguien se planteó, bueno, hay que ganarle a los carismáticos. Tráeme los más carismáticos que tenga, se escuchó del fondo. Quédate tranquilo, Mati, ahí te los mando. Y te mando un set de lujo, Y aparecen Tayana, Recalde, Hackman. La rompés. Con una estrategia de hacer silencio. Me imagino un sábado de la noche con esta gente tomando algo en lo del bar de Roberto y me deprimo.
¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, ¿no? ¿Cómo no tenemos internas, ¿no? Para poder definir esto, y tenemos a veces en determinados sectores, no pasa en todo el campo de la oposición, espacios de debate para que en realidad los candidatos sean para ganar una elección y no para zanjar diferencias internas, ¿no? Hay que tener aprendizaje, ¿no? Y memoria, porque por otro lado sorprende, y vivimos en un país que tiene una banda de fachos, ¿no? Y una larga e histórica tradición en esto. Y durante todo el siglo XX, por no irnos al siglo XIX, y hasta acá, ¿no? Importante para mí, ¿no? Esto de la memoria y desatar un poco de la historia, ¿no? El rumbo y la participación de la clase trabajadora en la Argentina se definió en una lucha desigual que duró 20 años, por lo menos, y que, para poner 2 fechas de inicio y de final, arrancó en el 55 con el bombardeo de la Plaza de Mayo. Esto puede no ser sorprendente, entonces, y que en realidad finalizó con el operativo Independencia en el 75. ¿Sí? Hace 50 años que se zanjó un poquito esta discusión, ¿no? Ahora, el desembarco de los yanquis. Oh, sorpresa. Esto era como el titular del diario La Razón en el 54, ¿no? Antes de Cristo vence con los aviones que bombardeaban Plaza de Mayo, ¿no? Que nos olvidamos de la Casa de las Américas, capacitando a todo el aparato represivo sudamericano para el Plan Córdon y para ejercer. Entonces es como, bueno, el único momento del 55 ahora donde esa situación no tan yanqui de abordaje de nuestras políticas y de nuestro destino fue el momento del no al ALCA. 2005, un rato. Y bueno, y por ahí se me escapa alguno, pero tampoco es mucho, ¿no? Entonces, es muy sorprendente, ¿no? Pero me vuelvo al concepto de guachos, ¿no? Y en definitiva, estamos guachos de representación, ¿no? Por eso nos pasa eso. Y saco a La Libertad Avanza de este análisis, porque de alguna manera esos 40 puntos, ¿sí? El 25 del padrón electoral, que es un número porque no votó un tercio, entonces ni es ni 4 de cada 10, ni 6 de cada 10, sino 2,5 de cada 10 sobre el total de votantes. Ese es el grado de representación, pero tienen una representación. Y entonces, sacando análisis, ¿a quién representan los sectores nacionales y populares? ¿Sí? ¿A quién representan? ¿A quién le hablan? ¿No? Y nuestros radioescuchas en general son del segmento universitario, ¿no? Profesionales o en vías de serlo. Esto no es para armar una grieta, sino para poder entenderlo, ¿no? Para poder hacer un análisis de esto, ¿no? Y vuelvo con otro 25% de porcentaje. ¿Qué población es la que tiene o está en vías de serlo universitario, claro, terciario? Un 25%. ¿Sí? Entre los cuales, ¿sí?, hay un montón que no son acampop, por decirle de alguna manera, ¿no? Pero este segmento, en definitiva, es una minoría en la Argentina, es un 25%. ¿Sí? ¿Y qué nivel de representación tiene esto en el Congreso? Claro. ¿Cuántos no universitarios, por mencionar así el segmento, ¿no? Tenemos en el Congreso? Como mucho 2 o 3, por no decir un sole. ¿Sí? Como para que se entienda a quién me estoy refiriendo, pero uno en 250 y pico de diputados, no sé cuántos senadores, y esto extendelo en todo el territorio nacional, en todos los congresos provinciales, no solo en nacional, ¿sí? Cuando estamos hablando que el otro segmento que está por fuera de esto es el 75%, ¿sí? Grandes mayorías. Entonces, ¿a quién le están hablando? ¿Sí? Porque en definitiva, esa gran masa de trabajadores con las nuevas y las viejas configuraciones que estamos hablando, que son los monotributistas, los trabajadores de plataforma, lo que hacen changas, todo lo que laburan en el servicio doméstico y de cuidados hogareños, los desempleados, los peones, los transportistas que no están en relación de dependencia, no el camionero, ¿no? Etcétera, etcétera. Además de no tener representación, configuran una masa importante de la población activa. En términos laborales, estamos hablando de más del 50%. A esa gente no le habla nadie, ¿no? Y cuando hablo del mundo Nacampop, ahora por ahí hablo del peronismo, ¿no? Que antes representaba a las grandes mayorías, básicamente a las grandes masas de trabajadores, ¿sí? Hoy representa más al segmento universitario, por decirle de alguna manera, ¿no? Eso que sucedía en los 40, en los 50 se invertía, ese 25-75 que yo menciono ahora, en términos de cómo se segmenta la clase trabajadora, era distinto. Hoy el peronismo no representa a esa masa de laburantes que es el precariado, que es la gran mayoría de los trabajadores. Bueno, hay que empezar a representar eso, hay que empezar
hablarle a la gran masa de los trabajadores, ¿sí? Las mayorías cambiaron y esa representación en definitiva está guacha. Por eso nos pasan estas cosas, ¿no? Por eso aparece este mutante que más allá y más acá de lo que dice y de lo que hace, le habla a ese segmento y encuentra eco. Más allá de lo que yo pueda pensar o lo que podamos pensar, encuentra eco porque, bueno, lo vimos el domingo, ¿no? Y la verdad que es triste porque pareciera que el patrón de la historia del siglo XX se repite en este primer cuarto del siglo XXI. Hay que tener mucho cuidado. Esta columna nació como un pequeño intento de la escuela El Árbol de intentar que Milei no gane las PASO. En definitiva, porque se veía. Entonces tenemos que tener cuidado porque siguen avanzando, ¿no? La libertad avanza. Y ahí hay mucho para tirar de ese hilo, y dejar de tapar el sol con una lenteja y negar un avance tremendo, porque por otro lado, cuando digo la historia se repite de cómo inició el siglo XX, tiene que ver con el avance de la derecha, el avance del fascismo, la manipulación de los medios de comunicación, que era lo que sucedió en gran parte de las potencias dominantes en el mundo occidental en el siglo XX. Y bueno, estamos ahí cerquita, Entonces, en definitiva, un poco la propuesta es dejar de flashear 2 años. Es muy importante, por lo menos de estos 2 años, dejar de flashear, eliminar el hashtag elijo creer, y en definitiva salir a trabajar, salir a militar, salir a hablar, salir de las redes sociales que están concentradas en 3 o 4 personas y que son redes sociales publicitarias, y reconfigurar las cosas para que haya un espacio que represente en definitiva a las grandes mayorías en busca del bien común, o alguno diría en busca de la comunidad organizada, ¿no? Pero es como clave, ¿no? Por eso nos llamamos en esta columna hoy guachos, porque en definitiva a un montón de la clase precarizada, de la clase trabajadora, y bueno, no tenemos interlocutores, y aparece este peluca y sucede lo que sucede. Tal cual. Sí, coincide un poco, lo comentábamos en el arranque del programa. A mí me interesaba señalar, es importante lo que marcás, vinculada a cuál es el grado de representación que hay en la composición del Congreso de una porción enorme de la población, 3/4, decías vos, de la población que no tiene estudios universitarios. No es el caso de Itay Hackman, que efectivamente era además un líder universitario, pero pienso, por ejemplo, en Natalia Saracho, que también viene del peronismo, que viene de los barrios populares, pienso también en Fede Fagioli, que viene de la experiencia de las tomas, y esos son algunos casos, pocos, la minoría de verdad adentro del Congreso, que hicieron un ingreso a la Gran Cámara que tradicionalmente venía de sabedores, especialistas, gente formal, sobre todo muy seria, y además de solemne. Bueno, algunas excepciones, estoy siendo muy injusto. Juan Carlos Alderete, que claro, se fue hace poquito también, sí, también. Y en otras épocas ha habido más representación de la clase trabajadora, porque más allá de la cuestión de lo que uno pueda pensar en términos del sindicalismo argentino, sí, en algunos momentos lo ha tenido. Hoy el que está dentro de ese, como representante de trabajadores, es Palazzo, sí, pero es de un segmento de gente acomodada, en definitiva. Déjame agregar algo más, porque nosotros, entiendo que le pedimos nosotras, y acá se hace permanentemente, se le cuestiona al peronismo la representación, y en ningún momento ponemos sobre la mesa al FIT. No, yo cuando hablo lo incluyo, porque claro, pasa lo mismo. ¿A quién le habla el FIT? Al segmento que yo llamo universitario, en definitiva. Lo uso para esta columna, en definitiva, ¿no? Para poder generar este ping-pong. Pero le habla al mismo sector, porque en definitiva ellos son eso. ¿Sí? No le estamos pidiendo que supere. Nos hemos acostumbrado a que el Frente de Izquierda de los Trabajadores saque 5 o 6 puntos, que celebren, como hizo Bregman, 9 puntos en la Ciudad de Buenos Aires, que son 150.000 votos. A mí me encantaría que la izquierda fuese que tuviese un grado de representación más grande. Hablaría de lo que ha permeado el discurso del FIT y del estado de conciencia que tendríamos como clase, digamos. Me encantaría que eso ocurra. La verdad es que no pasa, y no están representando a nadie. Y esto es histórico. Yo me siento una persona de izquierdas, ¿sí? Lo digo en plural. Sí. Y uno de los problemas que tiene la izquierda en Argentina es que no representa a la gran masa de trabajadores, históricamente, porque en definitiva pertenecen a ese segmento los que conforman el partido, los líderes de la organización política, en definitiva, porque no es un partido, son de ese segmento del 25%, ¿no? La mayoría. Entonces, por eso siempre tienen ese porcentaje. Entonces, esto lo analizás en cualquier fuerza. Y bueno, y ahí está la clave. Esa fue parte de las claves también históricamente de un movimiento de masas como el Partido Justicialista,
¿sí? ¿No? La representación de los trabajadores, así como a partir del 51, las mujeres dentro de las estructuras, que fue una de las claves para que hubiera una segunda presidencia de Juan Domingo Perón, que tiene que ver con esta crisis de representatividad, y esto se viene hablando hace mucho. Bueno, estamos en el horno, es ya el momento de salir a trabajar y de cambiar eso, y a entender que el contexto solo no ayuda, que también hay que ser carismático. No se puede, ¿sí? No se puede. No podemos tener un candidato como Jorge Tayana, ¿sí? Para ir a ver la discusión pública. Más allá que a mí me encantaría poder compartir un rato con Jorge Tayana y charlar, porque la verdad que es un tipo muy interesante, pero no va. No vamos a saldar acá la conversación, probablemente sea mucho de lo que avancemos en los próximos meses. En esta columna y en otras, Luciano Cordon, docente, activista y director del Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura, muchísimas gracias. Gracias, Mati.